En nombre de la Fundación Friedrich Ebert, les doy las gracias, les doy la bienvenida, agradecemos su tiempo para acompañarnos, esperemos que sea productivo, interesante esta tarde para ustedes, así que muchas gracias. Rosario, ¿quieres decir algo de parte de la Red de Mujeres Sindicalistas? Sí, también agradecer a las compañeras que desarrollaron este trabajo. Ha sido una reflexión que se hizo para poder dar un marco de referencia más sustentado en este trabajo, aunque tenemos muchos años ya colaborando con Andrea, con Dafne, en el tema de la violencia en el mundo del trabajo. Y la red ha sido una organización que desde que se constituyó y en el 97 tuvimos la oportunidad de colaborar con el gobierno de la Ciudad de México, con el ingeniero Cárdenas, y colocar por primera vez el tema del acoso y el hostigamiento laboral en el mundo del trabajo con una campaña que denominamos por un ambiente libre de violencia laboral y un ambiente sano. Y presentar este documento nos lleva a recuperar toda esta historia del trabajo que realizamos para que en el 2012 se aprobara, donde Malú contribuyó mucho en esta parte, y después nos seguimos para la iniciativa del 2019, que ya aprobada, y donde hemos obtenido logros importantes, pero aún insuficientes. Y este documento que nos presentan Dafne y Andrea, pues es un elemento que abona cada vez más a esta reflexión en el marco teórico, en el marco de las normas internacionales que ya son parte del cuerpo, pues sí, normativo de este país, y lo que hemos logrado en otros espacios. Y nos da mucho gusto que esté la doctora Bonifaz, recién incorporada ya a la ONU en el espacio de la CEDAW, que ha sido para nosotras también un referente para traducir y colocar el tema en el mundo del trabajo. Entonces les damos las gracias a las autoras, a las compañeras que van a hacer los comentarios, y esperemos que esto abone para poder avanzar más en los cambios culturales y estructurales que se requieren en este país para que las mujeres trabajadoras tengamos una vida digna, pero un acceso a la justicia digno también. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Rosario. Pues tenemos a tres comentaristas de lujo. La doctora Leticia Bonifaz, que en su momento la presentaré, la senadora Malú Micher y la doctora Aleida Hernández. Voy a darle la palabra a las autoras para que en 10 minutos cada una, 10 minutos para Andrea, 10 para Dafne, yo ya estoy distribuyendo los 20 minutos, o como ustedes consideren, pero tienen 20 minutos para hablarnos sobre el contenido del texto, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, qué es la contribución de este documento para este tema tan relevante para México. Entonces yo le doy la palabra a las autoras, ambas son abogadas, ambas son feministas, ambas son mujeres activistas comprometidas por que el avance de las mujeres en el país efectivamente se concrete. Así que, ¿quién de las dos inicia? Dafne, adelante, sí, Dafne Peña. Muchas gracias. Muchas gracias por este trabajo tan agradable, estas discusiones tan exquisitas que tuvimos a lo largo de estos meses. Voy a tratar de ser muy breve con mi introducción. El camino hacia la igualdad laboral aún es muy largo. La Ley Federal del Trabajo reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha ido lentamente adecuando a las necesidades de regulación que por causa de violencia y discriminación contra las mujeres son imperantes de atender en nuestro país. Los casos de violencia y discriminación contra las mujeres poco a poco se van ventilando en los tribunales laborales. Esto ya es una realidad, pues con la obligación que tienen ya los patrones con la reciente reforma del año pasado, 2019, deben de implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual
así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Esta obligación contenida en el artículo 132 en su apartado 31 de la propia ley. Poco a poco, las mujeres que son víctimas de violencia y discriminación podrán reclamar sus derechos en los tribunales laborales y no solo por la vía penal, como la costumbre lo ha dictado. Han sido muchos los trabajos que se han realizado al respecto. Sin embargo, judicializar la violencia y discriminación por los últimos años ha sido un arduo trabajo que se puede visualizar en la Ley Federal del Trabajo, pero no así en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Aún falta realizar los aportes necesarios para que el protocolo para la atención y sanción del hostigamiento sexual para la Administración Pública Federal se resuelva no solo desde la perspectiva de la propia Administración y sus contralorías, pues son estas las que fincan las responsabilidades administrativas e imponen las consecuentes sanciones de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es por ello que aún falta mucho por trabajar en este apartado de la ley burocrática, como comúnmente le llamamos, ya que en sí misma no cuenta con el cúmulo de reformas que son visibles en la Ley Federal del Trabajo. No basta con saber que la Ley Federal del Trabajo sea supletoria de la ley burocrática. Aún falta reformar el articulado de dicha ley para salvaguardar los derechos de las mujeres trabajadoras. Falta aún que las sanciones a los servidores públicos que discriminen o violenten a las mujeres quede claramente concatenada a las sanciones laborales contenidas en la ley. Como litigante aún puedo notar el arraigo de conciliación económica, que es tradición en las juntas de conciliación. Aún falta la correcta capacitación a los juzgadores para emitir sus resoluciones con perspectiva de género. Hoy día estamos en un momento adecuado para lograr que los nuevos tribunales laborales tomen con la seriedad que se requiere las recientes reformas que en materia de violencia y discriminación se han llevado a cabo y se condene tanto al agresor como a la patronal que tolere dichos actos que tanto dañan a nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, Dafne. Gracias, Dafne. Ahora, por favor, Andrea Medina, si eres tan amable. Gracias, Inés. Sí. Pues eso, hemos hecho un equipo, varias, como decía Rosario, desde ya casi una década, en donde justo el interés y la tenacidad de muchas trabajadoras de tener ambientes laborales libres de violencia y de discriminación nos han llevado a todas pues a tener que dar una respuesta. Lo digo así porque creo que este documento logra resumir varios debates que hemos tenido en estos últimos años y que justo la dinámica cotidiana no nos permite a veces sentarnos a escribir. Así que yo agradezco enormemente a la red de mujeres sindicalistas, a Leida Hernández también, que nos coordinó en este proceso y que también tenemos años de debate y de pensar juntas cómo poder transmitir esto que vamos pues aprendiendo y como desmontando, encontrando argumentos concretos pues para transmitir lo que vamos construyendo. Así que pues hay una alianza desde la academia, hay una alianza con los sindicatos, esta alianza que hemos hecho Dafne y yo para hacer el litigio, siempre en un debate intenso, porque cada quien tiene sus propias herramientas. Yo me he formado desde los derechos humanos con una perspectiva de género, pero sin duda no era litigante laboral y lo puedo hacer porque está Dafne, no por otra razón. Así que, bueno, es algo que va muy de la mano entre todas. Y creo que en un primer momento la idea o la solicitud era, bueno, pensar tal vez cómo crear y argumentar o hacer la exposición de motivos de una propuesta que reforzara las reformas que ya se han hecho en los últimos años. Y al momento que fuimos avanzando y trabajando, dijimos, no, es que no basta con eso, ¿no? Y parte de eso fue, que creo que fue muy atinado por parte de Leida, que nos convocó
a varias abogadas y abogados también que están en el litigio, que están en la academia, que trabajan desde el feminismo, desde los sindicatos, para pensar, de veras, pensar juntas y juntos qué era lo que estábamos planteando. Y este debate desde decir, sí son derechos humanos, los derechos laborales, ¿en qué sentido los abordamos? ¿Qué implica un litigio y abordar también los derechos laborales desde la perspectiva de género o sin ella? Debates muy profundos desde cómo se observa lo laboral desde la academia y cómo lo experimentamos desde el litigio o desde los sindicatos. Y luego toda esta parte que se abrió en el debate con Dafne, que fue, bueno, si ya vamos a hablar de no discriminación, pues pensemos en toda la calidad de relaciones laborales que existen y que ha habido una distinción que ha generado efectivamente discriminación, sobre todo para quienes están al servicio del Estado, y dentro del servicio del Estado toda la parte de honorarios, etcétera, que hay un debate muy profundo que hacer al respecto. Y bueno, pues con esto de pronto se nos abrió el documento y dijimos, no es solo una parte legislativa, sino que también hay que pensar la operación, y la operación no solo es en el acceso a la justicia, sino también la construcción de otras garantías que también se liguen a la igualdad sustantiva, que ahí quiero hacer este paréntesis también, porque ya en los debates y en los casos directos, yo le decía a Rosario, pues si ustedes pusieron ahí lo de igualdad sustantiva, ¿no? Decía, no, eso lo puso Malú en las reformas. Entonces me da mucho gusto que estemos aquí, y creo que sería muy lindo poder hacer también un escrito de lo que nos ha implicado los debates. Creo que esa fue la parte que quedó fuera, porque teníamos un límite de hojas, y la experiencia de la Red de Mujeres Sindicalistas, la experiencia de las legisladoras, creo que es central para entender el nivel de resistencia que hay para reconocer los derechos laborales como derechos humanos y desde la perspectiva de género. A mí me encanta estudiar lo jurídico casi como de arqueología, ¿no? ¿Y por qué aquí quedó esto que no está tan claro? ¿Por qué después del 2012 de prohibir el hostigamiento y el acoso sexual, por qué en el 2019 tuvimos que decir y deberán crear protocolos con la participación, que uno dice, bueno, claro, esos 7 años pasó algo que se resistieron todas las patronales y se resistieron todos los sindicatos. Entonces creo que esas lecturas de fondo o entre líneas de estas reformas nos habría encantado también incluirlas, será para otro momento, pero por lo menos sí con este debate nos dimos cuenta que era relevante volver a colocar los conceptos, ¿no? Volver a señalar de qué discriminación estamos hablando, de qué igualdad estamos hablando, por qué se relaciona tan directamente con el ámbito laboral. Y ahí, para mí, este proceso, además del debate, fue de una gran riqueza, porque fue entrar a bucear pues todo el proceso de la construcción de la legislación laboral en el ámbito internacional, con la OIT, todos los procesos también de debates entre el feminismo, los sindicatos, el feminismo socialista. Y yo, la verdad, salgo de este proceso con la alianza con Dafne, con Aleida, con Rosario, con Inés también, con los abogados que nos acompañaron, también con Estefanía Vela, de decir, aquella base que se dio de alianza, de debate por la paz, por un nuevo orden mundial, social, de realmente
construir estructuras para la libertad y para la igualdad que hicimos juntas desde los debates laborales y los debates feministas. Creo que es algo que hay que recuperar. Pareciera que se olvidó, ¿no? Pero es el fundamento de todo esto. Y más allá de esto técnico, que creo que sí hay una gran responsabilidad de las universidades, de los sindicatos, de transmitir la base, no jurídica en el sentido de abogadas y abogados nada más o desde litigio, sino jurídica en el sentido de la ciudadanía, ¿no? Desde ahí creo que hay una gran responsabilidad de difundir esto que se ha conseguido con tanto esfuerzo, ¿no? Y que sin duda nos va a ayudar a consolidar pues la sociedad que queremos. Así como los espacios educativos, los espacios laborales tienen una potencialidad de transmisión, de procesos de transformación y de cambio social, que es muy relevante la resistencia que hasta ahora han sostenido, y creo que hay que apostarle ahí, a hacer el diálogo todavía, a insistir en que esta igualdad nos va a beneficiar a todas y a todos, y que vivir sin discriminación nos va a dar otra experiencia de la vida. Así que, pues nada, lo que logramos es esto. Teníamos muchas otras ideas, pero esto es lo posible, y ojalá se pueda usar para hacer debates, para hacer talleres. No se quiso solo como algo para leer en solitario y entenderse así, sino para generar ese debate y desde ahí seguir construyendo. Así que eso es lo que yo tendría que decir. Por tus comentarios. Vamos a dar enseguida, para ahorrar tiempo y ser muy, muy prácticas, vamos a darle la palabra enseguida a la doctora Leticia Bonifaz. Les leo algunas líneas sobre su vida, su trayectoria. La doctora Leticia Bonifaz es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde además ha sido profesora. Hoy es la experta del Comité para la Eliminación contra la Discriminación hacia las Mujeres, CEDAW, una institución de Naciones Unidas. Y la doctora Bonifaz ha hecho contribuciones muy importantes en materia jurídica para el avance de las mujeres. Ha sido directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y consejera jurídica y de servicios legales en el gobierno de la Ciudad de México, en donde fue una pieza clave en el proceso de despenalización del aborto en la Ciudad de México en el año de 2007. Así que adelante, doctora Leticia Bonifaz, tiene usted hasta 15 minutos. Gracias, Inés. Me siento realmente contenta de ver este trabajo, de poder estar en la presentación, y cuenten con que yo lo voy a difundir por todo donde pueda, porque realmente es un trabajo estupendo. Me da gusto que les hayan puesto límite de hojas, porque quedó muy concreto, muy preciso, con una selección, y la edición es increíble porque tiene algunas cosas resaltadas de los conceptos básicos y se va leyendo la historia maravillosamente. En general, en las escuelas de Derecho no se enseñan las materias con perspectiva de género. Entonces, todos los que estudiamos para abogados, estudiamos el derecho laboral como el gran logro de la Revolución Mexicana, pero la mujer queda absolutamente perdida. Y justo en el centenario de la Constitución del 17, nos tocó trabajar en la Corte, pues una revisión de la evolución de los derechos de las mujeres en la Constitución del 17 hasta 2017. Entonces, al ver este trabajo, me queda clarísimo cómo pasamos de ser objeto de protección, porque eso fuimos en 17,
a sujetas plenas de derecho. Porque la mujer en el texto original del 123, en el 17, estábamos casi siempre con los niños. Las mujeres y los niños no pueden realizar tales actividades, así como las protejamos. No pueden realizar labores insalubres. Las labores nocturnas estaban prohibidas para las mujeres, pero más por cuestiones morales que de otro tipo. Entonces me gusta mucho cómo viene la evolución que ustedes marcan y cómo le ponen desde el inicio el contexto internacional. Porque hay que recordar que la OIT nace antes que Naciones Unidas. La OIT como Organización Internacional del Trabajo tiene una fuerza normativa muy importante para ir impulsando, pues celebramos casi el centenario de la OIT, casi junto con el centenario de la Constitución del 17, y como siempre yo vivo rescatando nombres de mujeres relevantes, hay que recordar que desde la época de Miguel Alemán ya hubo una mujer representando a México en el seno de la OIT, que fue doña María Cristina Salmorán de Tamayo, y que después fue la primera ministra de la Suprema Corte. Ruiz Cortines la hizo presidenta de una Junta de Conciliación, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, imagínense, en la época de Ruiz Cortines, y López Mateos la hace ministra de la Suprema Corte. ¿Por qué hago esto? Porque en esta revisión de los avances me queda claro que yo lo resumiría así. La mujer era objeto de protección. La mujer empezó a ser sujeta de derechos. La mujer empezó a igualarse en el terreno de trabajo, pero luego empezó la violencia contra ella. Por eso al final lo que estamos regulando hoy es el acoso, el hostigamiento y ciertas cuestiones, porque la discriminación en función del embarazo, porque la discriminación en relación al resto de las discriminaciones que sufrimos las mujeres en los otros ámbitos, se veían reflejadas en el ámbito laboral, con menos sueldo. Me gusta mucho que el trabajo de ustedes tenga indicadores, porque es un referente claro de dónde estamos y qué sigue. Justamente desde CEDAW, el tema laboral es un tema clave, en donde México, en el concierto mundial, pues no quedamos tan mal, porque efectivamente tenemos muchos avances en relación a otros países del mundo, y nos podemos concentrar sobre los faltantes y las cuestiones que todavía no hemos logrado terminar de lograr. Quisiera decirles además que la forma como desarrollaron el trabajo me gusta también, porque ya lo dijo ahorita Andrea. Este trabajo es para compartir, no es para lectura individual. Yo creo que vamos a realizar una serie de talleres a partir de esto, desde que se entienda la perspectiva de género, desde que se entienda por qué se da esa mirada de mujer en el sentido de el objeto de estudio es la mujer, el objeto de regulación es la mujer, y quienes ven ambas cosas son dos mujeres, Dafne y Andrea, que están realizando un bordado extraordinario. No sabía que había participado Estefanía y las demás que ya mencionaron, pero obviamente esto se ve reflejado en el trabajo. No me queda más que felicitarlas, que decirles que esta es la vía de lo que tenemos que seguir haciendo. Debemos seguir contribuyendo a la conciencia de que estas cosas son muy relevantes, porque hay quien sigue creyendo que exageramos. Cuando dices, pasaron 7 años de la regulación a la obligación de hacer un protocolo, porque se pone el compromiso de la regulación con el ánimo de que no suceda nada, porque no nos toman totalmente en serio. Recuerden que los dichos de nosotras siguen en entredicho y que nuestro trabajo es que eso ya no sea así. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Enseguida voy a dar la palabra a Malú Micher. Malú Micher, una breve semblanza también de ella. Malú es una feminista de izquierda, es defensora de los derechos de mujeres y niñas. Actualmente es la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género en el Senado de la República y es senadora por el partido Morena. Malú además también ha sido legisladora como diputada federal, ha sido candidata a la gobernatura del estado de Oaxaca, dirigió el Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México, tiene una trayectoria
en la vida política nacional muy importante y también como funcionaria pública. Malú, pues muchas gracias. Tienes hasta 15 minutos para tus comentarios. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de verles, de verlas, de reencontrarnos, de abrazarnos, aunque sea por esta vía. Ya tendremos tiempos de volvernos a abrazar. Y de verdad agradezco la invitación que me ha hecho la Fundación Frederick Ebert y la Red de Mujeres Sindicalistas. ¡Qué bárbaras, qué tiempos aquellos! Para la presentación de este importante documento llamado Discriminación y Violencia Laboral contra las Mujeres en México. Y me encanta que se llame Logros y Retos en la Legislación Laboral en México. Gracias y agradezco de verdad a estos extraordinarios relevos que son para nosotras y que me dejan mucha paz. Andrea Medina y a Dafne Peña, debo reconocer que es un magnífico, magnífico trabajo de investigación. De verdad, cuántas cosas trajeron a mi memoria. Bueno, quiero, por supuesto, gracias Inés, a Rosario Ortiz, todas ustedes, Leti, gracias, queridas amigas. Ahora Leti, experta en el Comité de Expertas de la CEDAW, y a Leida Hernández, muchas gracias. Eres una gran académica y te agradezco estar compartiendo a las dos este momento. Bueno, quiero iniciar mi comentario refiriéndome a este documento que ustedes nos han presentado y de alguna manera están reflejando precisamente tal como lo dice el título. ¿Qué situación hay? ¿Cuál es el deber de no discriminación? Que me encanta que así se le nomine. Y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y en el ámbito laboral. La verdad, quiero resaltar que una parte de lo que ustedes han presentado, que es las obligaciones en materia de derechos humanos y los indicadores, como ya lo dijo Leti, me gustó mucho. Y también, qué bueno que concluyen con propuestas. Ustedes saben, y si no, hay que refrescar la memoria de quienes no lo conocen. Quienes conocen este documento, en los dos primeros apartados se presenta mucha información sobre la situación actual en México en relación a la discriminación, a la violencia de género contra las mujeres, tanto en temas de datos como en la normatividad. Y dentro de los apartados tercero y cuarto, estamos viendo los principales estándares del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en el ámbito laboral. Además, en los últimos tres apartados, que ya mencioné yo a ustedes, que presentan propuestas y conclusiones para avanzar, me parece que esto nos da un panorama extraordinario de los grandes retos y las grandes obligaciones que tiene el Estado para cumplir con este derecho a una vida libre de violencias y de discriminación en el ámbito laboral para las mujeres. Voy a referirme entonces a una parte del texto. Como marco de referencia, ni duda cabe, debemos tener el convenio 190 de la OIT, que México no ha ratificado este convenio y que tenemos que irnos derechito a eso, en donde se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, son una amenaza para la igualdad de oportunidades, son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente, y ustedes lo marcan muy bien. La violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. Y tal como lo señalan nuestras autoras, en la Constitución del 17 ya se establecía que, y entre comillas dice, que para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Qué bueno que ya desde el 17 lo decíamos. El problema es que parece que no hemos avanzado nada. También mantenía restricciones por sexo que menoscabaran los derechos de las mujeres. Se prohibía el trabajo nocturno, como ya lo mencionó Leti, en los establecimientos comerciales después de las 10 de la noche, y en acuerdo con la legislación civil, si su estado civil era de casadas,
debían tener el permiso por escrito de su marido y en su defecto de un juez que valorara que su actividad laboral no afectaría sus obligaciones en el hogar. Aunque hay que hacer mención que incluía las bases de las garantías laborales por hechos vinculados a la reproducción y a la maternidad. En las reformas del 2012 en materia laboral, y qué bueno que lo has recordado, Andrea, para mí fue maravilloso poder incorporar en estos primeros artículos de la reforma laboral la igualdad sustantiva. En este momento no fue fácil. Me acuerdo muy bien que ya nos habían dado nuestra clase de las 3 igualdades. Naciones Unidas traía un discurso muy fuerte en ese tema, así como ahora hablamos de las 3 autonomías. En ese momento insistían mucho en que habláramos de las 3 igualdades. Y me dio muchísimo gusto poder incorporar la igualdad sustantiva, que les soy sincera, ahora saboreo mucho más esa reforma, porque la igualdad sustantiva, o sea, la igualdad en la ley, la igualdad formal, la igualdad que está en las leyes, es tan vasta, que si de verdad no damos el paso a la igualdad sustantiva, de nada nos va a servir. Cada vez saboreo más el que hablemos de la igualdad sustantiva, porque significa la modificación de las condiciones, de las circunstancias que rodean a las mujeres para acceder al ejercicio de sus derechos. Entonces, la verdad, en el ámbito laboral es tan importante modificar esas circunstancias, esas situaciones que enfrentan las mujeres como carrera de obstáculos para no acceder al ejercicio de todos sus derechos laborales y de la no discriminación. Entonces, por eso me siento con mucho orgullo, lo digo, no hubo resistencia. Yo les dije, no es igualdad, es igualdad sustantiva, y la expliqué, pero no la había saboreado tanto como los últimos años en los que de verdad tenemos y estamos haciendo todo para modificar esas circunstancias que rodean a las mujeres. Bueno, en el 17 ya lo referí, luego en el 2012, pero hay que hablar de lo que sucedió en el 97, en donde un grupo de trabajadoras de diferentes sectores laborales, como ustedes lo están mencionando, en la red de mujeres sindicalistas, ¿qué hubiese sido de este país sin esta red de mujeres sindicalistas? Ellas iniciaron con una primera acción pública en el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, como así se dice, con una campaña por un ambiente sano y libre de hostigamiento sexual en el trabajo, que se difundió en oficinas del gobierno, en zonas industriales, y la reforma se acompañó de la aprobación de la norma mexicana, la 025, sobre igualdad laboral y no discriminación, que establece un conjunto amplio de obligaciones que constituyen el mínimo de acciones para garantizar esa igualdad. Bueno, yo voy a irme más rápido porque ante las propuestas frente a la violencia laboral, en particular las relacionadas con el hostigamiento sexual y laboral, legisladoras, legisladores y abogados opositores argumentaban que las trabajadoras inventaban situaciones de hostigamiento sexual y que en realidad esa violencia era la consecuencia normal por exigir igualdad de derechos. Y todavía más, afirmaban que las mujeres éramos las responsables y propiciábamos la violencia que sufríamos. Nos comentan que en particular entre los legisladores se consolidaron argumentos llenos de sarcasmo, de burla, construyendo una clara alianza patriarcal, ya saben, el cónclave machín, cómo les encanta unirse, independientemente de la profesión, la clase o la posición política de sus expositores, intentaban negar la posibilidad de que las trabajadoras de este país tuviesen justicia y derechos laborales, así como impedir que se erradicaran las prácticas tendientes a menoscabar, fracturar la dignidad y el proyecto de vida de las mujeres trabajadoras. Y bueno, a estos prejuicios y estereotipos discriminatorios se sumó el profundo desconocimiento de la normatividad internacional y nacional sobre los derechos humanos en general y los derechos humanos laborales en particular. Daban ganas de decirles, ¿saben qué? Siéntense, saquen un papelito y una plumita, porque les vamos a informar lo que ustedes no saben. Y bueno, les comento que esas actitudes a las que se enfrentaron a principios del siglo XXI
aún ya con décadas transcurridas, siguen presentándose en cada propuesta legislativa que tiene relación con el conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Aunque es importante subrayar que con los años han ido aumentando los legisladores hombres aliados. Bueno, encontramos en el texto, y me encanta que así sea, que expone la discriminación que viven las trabajadoras dependiendo del tipo de contrato laboral en que se encuentran, pero al final todas coinciden en que sus derechos humanos no son respetados. Considero muy importante resaltar que se aborde el tema de la discriminación, que nos plantean que está contextualizada en diversos instrumentos internacionales, sobre todo los que provienen de las organizaciones de las Naciones Unidas, y establecen con respecto a la discriminación el acuerdo internacional y nacional que es que no puede estar permitida, que es posible eliminarla de las relaciones sociales y que la instancia principal que tiene la obligación de construir las condiciones para ello es el Estado. ¡Qué fuerte! ¡Qué bien dicho! Y me encanta que así sea. Y que quienes consideren o consideran que la discriminación y la violencia que la sustenta existe por causas biológicas o genéticas, no puede hacer el pacto de erradicarla, pues sería ir en contra de algo natural. Yo creo que otro punto importante es que se aborda en el texto el relativo a la violencia contra las mujeres. Aquí nuestras autoras, y concuerdo con ellas, señalan que es un tipo de violencia que tiene una singularidad que la hace diferente de otras violencias. Es decir, tiene como causa y consecuencia la discriminación contra las mujeres, la violencia y discriminación que pueden agravarse en la suma de condiciones sociales de discriminación de quien es afectada. Y bueno, se habla de las recomendaciones 12, 19 y 35 del Comité de Expertas de la CEDAW y hablan de las obligaciones en materia de derechos humanos e indicadores para medir su cumplimiento. Y en el texto se señalan que para cumplir con ese conjunto de principios, obligaciones y deberes, se ha logrado un consenso mundial para definir criterios para la operación de los derechos humanos en México. Y pues hablan de cómo México ha ido asumiendo compromisos en una serie de categorías e indicadores que no solo ayudan a estructurar la definición de una agenda legislativa, sino también una programación nacional. Yo creo que es una metodología impecable, hay que decirlo, muy bien empleada, para presentar propuestas para que México cumpla con las obligaciones en materia de derechos humanos. Y quiero, por último, resaltar que en sus conclusiones nos dejan una serie de tareas para lograr que el reconocimiento de los derechos humanos en el ámbito laboral vayan avanzando día a día, temas tan importantes y complejos como la violencia laboral contra las mujeres en razón de género, la homologación de derechos de las leyes reglamentarias, del artículo 123, constitucionales en los apartados A y B, mecanismos y garantías para el acceso a la justicia laboral en condiciones de igualdad, eliminar la discriminación y violencia en contra de las mujeres, entre otros de los que yo tomo nota. Bueno, como amores con acciones, los amores son acciones y no buenas razones, les quiero compartir que en el Senado no solo nos preocupamos, también nos ocupamos en avanzar en este reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral. En el mes de noviembre aprobamos un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, en donde se aprobó un dictamen con proyecto de decreto en materia de igualdad salarial entre mujeres y hombres, no discriminación laboral y no discriminación hacia las mujeres. En este dictamen se reforman 14 leyes, en las cuales 3 son leyes generales y 11 son leyes federales. El dictamen ya quedó de primera lectura, sabemos que debemos seguir trabajando. Me encanta, Andrea, y retomo tu propuesta y te tomo la palabra. Claro que sí, vamos a abrir de nuevo el debate. Cuenta con el Senado de la República, cuenta con la Comisión para la Igualdad y con las aliadas que tienen ustedes y que tenemos entre nosotras como feministas, como insistencialistas que somos. Cuenten con abrir el debate, te buscamos, las buscamos y abrimos, porque nos falta mucho por avanzar. Estoy totalmente de acuerdo que es un camino largo,
Las felicito a todas y a todas, todas y a todos por este trabajo, en este caso a quienes hicieron esta extraordinaria investigación, porque debemos seguir trabajando, impulsando el reconocimiento de todos los derechos para todas las mujeres. Y bueno, estamos en el marco de los 16 días de activismo. Son 60 años del asesinato brutal de nuestras hermanas Mirabal, y no puedo más que decirles larga vida a ustedes, queridas mariposas. Muchas gracias. Gracias, Malú, por tus palabras. Bueno, yo quiero pedirle a Aleida que además de lo que preparó sobre sus comentarios, pueda agregar algunas palabras sobre algo que aquí no hemos dicho, pero que creo, por lo que dijo Malú, es importante publicitar, que ya hicimos, ¿verdad, Aleida?, una propuesta de reforma legislativa en esta materia y que queremos pedirte, Malú, que seas la conductora para hacerte llegar esa propuesta. Yo quiero que Aleida nos haga sus comentarios, pero además nos hable unos minutos sobre este trabajo que ella hizo. Brevemente les digo... Con mucho gusto. Muchas gracias, Malú. Pues les cuento muy breve que Aleida es una feminista que muy cercana a las trabajadoras y a los trabajadores. Ella es una investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es docente del Diplomado en Teoría e Investigación, feminista que se imparte en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, España, y en la Universidad de York, en Canadá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es efectivamente la persona que hizo posible coordinar todo este esfuerzo para tener este producto, este texto que hoy estamos presentando. Aleida, tienes hasta 15 minutos. Pues muchísimas gracias, Inés. A mí me da un enorme gusto compartir esta mesa porque es con mujeres que admiro por su trabajo, por su trayectoria, pero sobre todo por el compromiso que tienen con los derechos de las mujeres de larga data, como lo hemos podido escuchar hasta este momento. Y bueno, claro, mi satisfacción es máxima y lo saben Andrea y Dafne, Inés, Rosario, porque el motivo de nuestro encuentro es para comentar este estudio que realizaron las abogadas feministas Andrea Medina y Dafne Peña en torno a la discriminación y violencia contra las mujeres en México. Es un trabajo producto de su expertise, por supuesto, de su conocimiento y de su compromiso, pero también de largas reuniones en las que se ha debatido y hemos analizado muchas aristas del tema. Ya hizo referencia Andrea a ellas. Fueron muy ricas esas reuniones. Yo tomaba nota de todo cuanto podía para seguirle la pista al análisis. Este trabajo que presentan mis colegas es un diagnóstico en todo el sentido de la palabra, porque diagnostica y porque propone. Casi todos los diagnósticos hacen un panorama de la situación de las cosas, de lo que diagnostican, pero no se pueden quedar allí porque una vez que tienen el diagnóstico dicen, nos tenemos que preguntar, ¿y ahora hacia dónde, no? ¿Qué vamos a hacer con ese diagnóstico? Entonces, primero, ellas revisan el estado en el que se encuentra la legislación laboral en nuestro país en materia de no discriminación y violencia contra las mujeres, y segundo, porque identifican qué aspectos se ha avanzado, así como las resistencias institucionales y sociales, que por supuesto son muchas, en el proceso de las reformas y que se fueron encontrando en ese largo trayecto. Al final, las autoras nos proponen cuáles son los puntos medulares que hacen falta en la legislación laboral para avanzar en la erradicación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. De hecho, me parece, como bien lo dijeron mis colegas que me antecedieron, que es un documento, es un estudio que tiene una serie de propuestas muy robustas. Me parece que además de todo el análisis de los antecedentes y de la evolución de las normas laborales en materia de igualdad de género y no discriminación, las propuestas que hacen es como para que
de verdad, no porque esté aquí la senadora Malú Michel, pero sí es algo que se tendría que retomar como una ruta de trabajo o una de las grandes rutas de trabajo para seguir profundizando la igualdad de género en el ámbito de lo laboral. Entonces, esas sí que hacen un recuento de esos procesos de reformas y avances, pero también identifican obstáculos existentes en el campo laboral. Es decir, no solamente identifican qué normas se tendrían que cambiar, que reformar, sino qué actores, qué operadores jurídicos también son un dique en los avances, ¿no? Y concluyen con esa serie de propuestas de reformas a la legislación laboral. ¿Cómo desarrollan las autoras su trabajo de diagnóstico y propuestas? Yo quisiera hacer un poquito más detalle del propio documento porque pues, estuvimos muy de cerca en la construcción de este estudio y me parece que el punto de partida es que en México, ellas lo dicen textualmente, la legislación en materia laboral ha tenido 3 momentos centrales de reforma respecto de la igualdad y la no discriminación por condición de género. Y es importante tener este panorama para saber qué es lo que ha sucedido en todo este trayecto. El primero, dicen, consolida la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, así como la eliminación de las restricciones al derecho al trabajo para las mujeres. Segundo, nombra la discriminación y la violencia, esa segunda etapa. Y el tercero, que es la etapa actual, y aquí es donde hay que poner mucho el foco, empieza un camino para afinar los mecanismos de exigencia de las obligaciones y de acceso a la justicia. Recordemos que todavía en el primer cuarto del siglo pasado, las labores insalubres estaban prohibidas para las mujeres, ya se ha hecho referencia. También el trabajo nocturno junto a los menores de 16 años y también se les prohibía trabajar en establecimientos comerciales a partir de las 10 de la noche. Ya hicieron referencia a esto, pero yo vuelvo a hacerlo porque a esto es a lo que se le ha llamado considerar a las mujeres en la eterna minoría de edad. Y ya no estamos dispuestas a estar allí, ni mucho menos. Esa consideración que ha estado basada en fuertes prejuicios y estereotipos contra las mujeres, afortunadamente ha ido desmontándose también en la legislación. La igualdad formal entre hombres y mujeres llegó hasta 1974, en el artículo 4 constitucional. Y los anteriores ejemplos que hemos colocado aquí, que ya se han mencionado, representan solo una parte de esa primera etapa de reformas en materia de igualdad de género y la no discriminación por razones de género. Más adelante, en lo que las autoras llaman la segunda etapa de reformas, la cual nombra la discriminación y la no violencia contra las mujeres, se encuentra en las reformas de 2012, pero después se terminan acentuando con las reformas de 2019. Actualmente, como nos dicen Andrea Medina y Dafne Peña en su estudio, nos encontramos en la etapa de elaboración minuciosa de los mecanismos de acceso a la justicia. Yo le llamaría a eso también el cómo de los derechos, es decir, el andamiaje jurídico para que los derechos vean la vida, sean vividos, no solo nombrados y declarados. No es tarea fácil, pero es la tarea del campo laboral, que implica volver una realidad los derechos laborales de las mujeres, especialmente los que van tendientes a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y las que garanticen la prevención, la atención, la investigación y la sanción de la discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. En ese sentido, el punto de partida de esta última etapa son las reformas del 2012, pero especialmente las reformas recientes de mayo de 2019. Las autoras del estudio que estamos comentando ubican en 2 etapas esta reforma. Por un lado, la primera se refiere al acceso a la justicia prejudicial de conciliación y por el otro, la segunda etapa se traduce en la creación de 2 instancias completamente separadas. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y por su parte los tribunales laborales especializados. En este procedimiento se lograron 2 elementos y por eso también este estudio es tan interesante, porque resalta todo lo que se ha logrado. O sea, no solamente se concentra en decir todo lo que falta, que es bastante, pero también da una visión de todo lo que se ha avanzado en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y en el adelanto de la no discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Además, con respecto a la democracia sindical, se logró establecer para los sindicatos la prohibición de actos de violencia
de discriminación, de acoso o hostigamiento sexual en contra de sus miembros. Ya lo comentaron hace un momento. Esto es un avance muy importante, pero ¿qué creen? Faltó decir cómo se va a hacer el cómo otra vez. ¿Cómo se van a elaborar esos mecanismos? ¿Cómo se va a elaborar esos protocolos? ¿Cuáles son los básicos? El piso básico que deben de tener esos protocolos. De ahí me parece que la ruta de profundización de esta siguiente etapa de reformas debe ser la que ponga énfasis en los cómo de los derechos, es decir, en la instrumentación jurídica de las garantías de acceso a la justicia por un lado, y por el otro, en la formación y capacitación de los operadores jurídicos. Y en eso yo escucho con muchísima frecuencia a Andrea decir siempre que hay que capacitar seriamente a los operadores jurídicos. De hecho, ella tiene un gran trabajo en esa parte, no solo ha participado en reformas laborales, en reformas de igualdad sustantiva, sino también está concentrada junto con Dafne Peña, que también es docente y que también está en el mundo de lo jurisdiccional, en capacitar a los operadores jurídicos para que comprendan y de verdad hagan operativa esa ley, hagan operativa y real los derechos de las mujeres. En esto me detengo entonces un poco. En muchas ocasiones en nuestro país hemos hecho avanzar grandes saltos hacia adelante el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Pero uno de los grandes diques que impide la materialización de los derechos son los propios operadores jurídicos de las leyes y normatividades que las aplican e interpretan con una visión anclada en estereotipos y roles de género. Y al hacerlo, van contra la propia ley. La ley avanza, pero ellos no. Ese es un gran problema. Y como es un gran problema para la realidad de los derechos de las mujeres, necesitamos avanzar en la erradicación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Hay todo un trabajo que hacer. Establecer con muchísima claridad las garantías de acceso a la justicia, el fortalecimiento de la perspectiva de género en la inspección laboral, también de eso hablamos muchísimo. O sea, si tenemos un piso de legislación que hace avanzar los derechos de las mujeres de una manera que los reconoce y las establece y la ley es clara, las normatividades son claras en las obligaciones, el problema está en cómo los operadores jurídicos miran e interpretan y aplican esa ley. Si lo siguen haciendo con el pasado, o sea, es como si siguieran haciendo operar la ley antigua, como si insistieran en que nada ha cambiado. Y ese es un gran problema que encontramos en el mundo laboral actual en nuestro país, ¿no? Necesitamos hacer avanzar que los sujetos, los actores que están en el mundo del trabajo comprendan a profundidad la ley, pero hagamos avanzar las mentalidades de esos operadores jurídicos, y para eso se van a necesitar muchos cursos, muchos talleres, pero no solo en donde recitemos lo que dice la ley, sino que hagamos comprender qué hay detrás del planteamiento de la ley, es decir, la transformación del orden de género, ¿no? No solo hay que cambiar la ley sustantiva por eso, que se ha estado haciendo en el país durante muchos años, sino poner énfasis también en la parte procesal y de operatividad de las normas. Y allí el punto de vista también de Dafne Peña ha sido muy importante en la construcción de este estudio, porque cada vez que algunas de nosotras decíamos, hay que redactar de esta manera la propuesta de la iniciativa, que en un momento voy a comentar, ella nos hacía poner la mirada en el procedimiento, la mirada en el juicio, la mirada en la parte jurisdiccional en donde nos decía, nos van a contestar esto otro que no va a tener ningún sentido que lo pongamos así. Necesitamos mejorar la garantía, o sea, es decir, la instrumentación jurídica de los derechos, ¿no? Y por ello, todo esto, les comentaba hace un momento, pasa por las mentalidades de los operadores jurídicos, y eso es donde más tenemos que poner énfasis también en transformar las mentalidades, que es una tarea que el movimiento feminista desde todos los integrantes, es decir, activistas, academia, defensoras de derechos, sindicalistas, todas están comprometidas a hacer avanzar
a transformar el orden de género en su conjunto y en particular el orden de género laboral, ¿no? De eso también tendríamos que hacer todo un tratado para explicar cómo opera, cuáles son los pactos patriarcales también en el orden jurídico laboral, ¿no? En ese sentido, Andrea Medina y Dafne Peña hacen un trabajo extraordinario que marca una ruta de trabajo para los siguientes años en el mundo laboral de nuestro país. Al realizar una serie de propuestas robustas de reformas a las leyes laborales, pero también poniendo énfasis en la elaboración de la política laboral, en los sujetos que participan y las instituciones que los conforman. La experiencia, el conocimiento y su involucramiento tanto en procesos de reformas en el país, así como el acompañamiento y defensa en juicios laborales, el trabajo de capacitación y docencia en la materia, y también las alianzas con trabajadoras sindicalistas, ha hecho que este trabajo que ahora nos presentan sea un trabajo que, como bien lo han señalado mis colegas, las colegas que me antecedieron, a quienes admiro mucho, por cierto, también, tiene que ser una referencia obligada, tanto para estudiantes de derecho como de otras disciplinas que estén conectadas con el mundo del trabajo, pero también para activistas, defensoras de derechos de las mujeres, defensoras del derecho al trabajo de las mujeres y feministas en general. Ya voy concluyendo. Me parece fundamental este trabajo, como les decía hace un momento, y yo pues las felicito y les agradezco la oportunidad de que nos hayan permitido acompañarlas en la construcción de este texto tan importante y tan necesario en el mundo del trabajo. Por mi parte sería todo, y ya sé que Inés me dijo que comentara algo de las iniciativas, pero están absolutamente conectadas con la propuesta del texto que hacen Andrea Medina y Dafne Peña. Gracias, Aleida. De todos modos, les vamos a dar unos minutos para que hagan unos comentarios de cierre, pero como hay una pregunta dirigida a Malú, y no quiero que Malú se vaya sin hacer un comentario al respecto, porque Malú tiene otro compromiso, y muchas gracias por el esfuerzo, Malú. Mira, hay una pregunta que plantea Gabino Jiménez, dice, para la senadora Malú Micher, quiero preguntar cuál es la ruta que propone para que una iniciativa de igualdad sustantiva en el mundo del trabajo se apruebe y no la manden a comisiones y permanezcan dormidas. Y yo creo que Gabino lo ha dicho porque efectivamente la red de mujeres sindicalistas con este proyecto que se llama Más Reformas, Mejor Trabajo, va a presentar una iniciativa y queremos que tú seas nuestra madrina, nuestra hada, que lleve a que esta iniciativa se tome en cuenta. Por ahí va la inquietud de Gabino. Me gustaría si pudieras comentar, Malú. Fíjate que me tuve que mover porque empieza a haber mucho ruido en donde estaba y estoy en un lugar donde tengo cortada la señal. ¿Me puedes nada más la última parte que no te alcancé a escuchar, Inés, por favor? Sí, Gabino dice en su pregunta que cuál es la ruta para presentar una iniciativa que no se vaya al archivo, que no se duerman el dueño de los justos. ¿Cuál es esa ruta? ¿Sí? Ya, Entonces, ya. Gracias. Sí, yo creo que... Pues en mi área de trabajo, la política exterior feminista. Por supuesto, un saludo también al maestro Leti está prendido. General del Instituto Matías Romero. Aprecio mucho. No te preocupes. Perdón. No te preocupes. Ya. Así pasa cuando sucede, así nos pasa. Bueno, déjenme decirles que la verdad, una de las, ¿cómo les dijera? De las grandes batallas que hemos dado es porque nos hemos unido, no lo hemos hecho solas, siempre lo hacemos colectivamente, siempre. Si algo tenemos, y le he aprendido yo al feminismo, es una organización impresionante. A quién le toca hablar, a quién le toca escribir, a quién le toca cabildear, a quién le toca no pararse de la silla en las negociaciones, a quién le toca hablar con los hombres más patriarcas que existen en este país, a quién le toca hablar con los aliados, a quién le toca ir con el gobierno, a quién le toca ir a hablar con las mujeres
que no son aliadas. Es decir, la gran lección que he aprendido es esa. Es una lección de colectivo, de colectiva. Todo se hace en equipo. Y se hace, me acuerdo, siempre cuando íbamos a Gobernación, nos lo enseñó Cecilia Loría, y nos decía, chin la que se pare, chin la que deje la silla. Y entonces hasta que no sacábamos la negociación, no nos parábamos de la silla. Era muy chistoso. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Primero, nunca tener un trabajo en soledad, siempre hay que hacerlo en colectivo, siempre. Luego, aliarse, buscar aliados, aliadas. Yo se lo aprendí eso muchísimo, lo aprendí mucho en Beijing. Cómo tenías que tener gente aliada para averiguar cómo tienes que hacer las cosas, con quién tienes que hablar. Y eso sí te lo puedo asegurar. Si vas solo, te vas a quedar solo. Si vas en colectivo, con grupos de hombres y mujeres, lo sacas. Y ni modo. Miren, una de las cosas que nosotras las feministas, y por eso somos insistencialistas, porque es duro que te dale y duro que te dale, ha sido, ¿qué es lo más que nos van a decir? Que no. Entonces el no ya lo tenemos. Y sobre el no vamos a preparar todas nuestras propuestas. Porque sabemos la resistencia patriarcal que existe. O sea, quien no traiga el patriarcado en las venas, que tire la primera piedra. Y lo digo de mujeres y de hombres. Hay graves resistencias, profundas resistencias todavía. Entonces, yo te diría que la primera clave es en colectivo, la segunda clave es trabajar cada una de las acciones en colectivo y otras, aguantar. Las leyes y las reformas son hijas de su tiempo. Si nosotras hubiéramos hablado de igualdad sustantiva hace 20 años, bueno, ni les cuento. Lo hablamos en el momento preciso, en el 2012, y lo pudimos incorporar. Pero ahora, como nos dice Aleida y como nos dicen ustedes, pues vamos por más. Acuérdense que otro de los lemas ha sido avanzar un trecho, eso nos lo enseñaron ustedes, las laboralistas, nos lo dijeron, avancemos un trecho. Entonces vamos avanzando a un trechote. ¿Qué queremos todos? Sí, queremos todos. Es que ya tienen todo. No, no lo tenemos. Es que son iguales. No lo somos. Y te lo vamos a demostrar. Y otra cosa que te puedo asegurar también a quien me hizo la pregunta es siempre tener a la mano cifras y tratados internacionales. Siempre. Si tú llegas a defender el cáncer de mama o llegas a defender la desigualdad y no les muestras cifras, encuestas, lo que han dicho el INEGI, lo que marcan estándares internacionales, lo que la OIT marca, estás perdida, estás perdido. Siempre hay que tener a la mano cifras. Y bueno, pues esperemos que no se nos vayan ahora estas nuevas propuestas. Y les retomo la palabra a Leida y a Andrea y a Dafne y a Leti. Vamos, Inés, vamos todas, Rosario, a un nuevo debate con mucho gusto para seguir avanzando trechos. Muchas gracias, Malú. Bueno, veo aquí otra pregunta. Yo no quiero que ustedes, estoy un poco como estresada. Es parte de mi personalidad, pero me preocupa que Malú y Leticia se tengan que ir. Por favor, si en algún momento se tienen que retirar, yo les pediría que me alcen la mano para que hagan un cierre de 1 minuto y se despidan de nuestro auditorio. ¿Les parece? Muy bien, voy a leerles una pregunta. Tenemos aquí a una persona que manda muchas preguntas y todas muy interesantes. Para Andrea Medina y para Dafne Peña, ¿pueden dar un ejemplo de un caso donde la mirada atrasada del juzgador ha llevado a revictimizar a la mujer que se atreve a demandar, ya sea por violencia, discriminación o acoso laboral? Si además de Andrea y Dafne quiere hacer comentarios, cualquiera de ustedes, adelante. ¿Quién inicia? ¿Andrea? ¿Dafne? Bueno, obviamente no estamos en condiciones de señalar los nombres de los actores. Llevamos un par de juicios ante la Junta Local de Conciliación, pero es muy significativo el haber presentado una demanda cuando una trabajadora había concluido su relación laboral y pues nos atrevimos a demandar la discriminación.
Y entonces la otra parte nos decía, ¿y ustedes qué si ya ni trabaja aquí? Y nos decía el conciliador, bueno, pero ¿de cuánto estamos hablando? Es que no se trata de una conciliación económica, se trata del respeto a los derechos laborales y humanos de las trabajadoras. Sí, creo que, bueno, ejemplos tenemos muchísimos. Parte del escrito es casi como un diálogo con las autoridades con quienes hemos tenido que, pues, que hacer el litigio, que van desde autoridades de la Junta de Conciliación, pero también las propias autoridades patronales, sindicales, que, bueno, que no quieren entender ni siquiera qué es la discriminación. O sea, nos han dicho que si queremos hablar de derechos humanos nos vayamos a la Comisión de Derechos Humanos, que qué hacemos ahí. Bueno, pedimos reparación del daño integral con medidas de no repetición y nos dicen, bueno, pero ustedes de qué están hablando, váyanse a lo penal, ¿no? No logran hacer el puente de las obligaciones constitucionales y de los derechos humanos con lo que está ahora en la legislación laboral. Entonces, eso por un lado. Y por otro, bueno, las larguísimas discusiones extenuantes para mí respecto de la valoración de las pruebas, la aceptación, no logran entender que el contexto es fundamental para entender este tipo de violaciones a derechos. Y lo que dijo Dafne al inicio, la manera de entender el derecho laboral solo como un tema económico es lo que prevalece y es el mayor daño que se puede hacer para entender que los derechos laborales son derechos humanos. Entonces, bueno, de ahí hasta, bueno, nos reímos porque ya lo tenemos que tomar con humor, pero la verdad es que son situaciones bastante desgastantes, frustrantes y que parte de lo que hacemos es siempre hablar con las trabajadoras y decir, es un volado, las autoridades no lo quieren entender, es para abrir camino a otras trabajadoras y así lo vamos tomando, ¿no? Porque la resistencia es muy grande. Muy bien. Pues yo quisiera, bueno, Dafne ya participó. Yo quisiera que pudiéramos, si ya no hay más preguntas de nuestros participantes, nuestras participantes, yo quisiera que cada una se tomara unos minutos para hacer pues un comentario de cierre, digamos, pero que dentro de ese comentario pudieran ustedes incorporar algo que dice una pregunta y que estoy aquí leyendo. Para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, ¿qué hacer primero? ¿Capacitar a los juzgadores, operadores jurídicos o reformar la ley? ¿No? Entonces, creo que aquí se ha dicho que se ha reformado, que la ley ha pasado por etapas de reformas, pero los juzgadores no han pasado por etapa de capacitación, de actualización, de sensibilización con la situación de hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Si además pueden agregar algo más en este cierre, yo se lo agradecería y le doy la palabra a la doctora Leticia Bonifaz. Muchas gracias. Mira, yo creo que reformas legislativas, la que ustedes están planteando me parece muy bien, pero ya lo dijimos durante esta presentación del trabajo, que los operadores jurídicos son los primeros que deben estar al día y el problema no es tanto que no se les dé capacitaciones. Yo estuve en muchas capacitaciones cuando estuve en la Suprema Corte, pero hay una resistencia por todo ¿cómo les diré? Pues toda esta herencia patriarcal de conceptos y en donde es muy difícil que se desprendan. Hay que deconstruir muchas cosas para que ellos con mente nueva aborden la nueva misión. Ahora, sí es muy importante saber que si en el ámbito legislativo se han hecho muchos cambios,
en los últimos tiempos, la sede judicial es fundamental. A golpe de sentencias se ha avanzado mucho. Y quiero decirles con la pregunta que hacían, ¿cuándo se había puesto el tema del trabajo doméstico en una resolución de la Corte? Hasta que alguien va con litigio estratégico a colocar un tema que resultó tan importante que acabó no solo con la ratificación del convenio 189, sino además con reformas a la ley del Seguro Social. Entonces, la sede judicial es clave, estoy hablando no solo Suprema Corte, tribunales laborales, sino las juntas y todo, que los operadores jurídicos deben desmontar una serie de conceptos que son los que luego frenan su ejercicio. Sí hay capacitación, pero no hay conciencia y tampoco perspectiva de género. Y se piensa que el tema de género es un tema de mujeres, no como algo que hombres y mujeres debemos trabajar en beneficio de una sociedad más justa. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien quiere continuar con comentarios y agregar un cierre de su participación? Malú, por favor. Yo me quedo en lo que al final remarcó mucho Aleida, en los cómo. Es decir, a mí me da gusto que se deje eso sobre la mesa. Yo me quedo con esa tarea. Creo yo que es urgente bajar a los cómo y vamos viendo, vamos elaborando un protocolo, vamos haciendo un debate, abramos un parlamento abierto sobre distintos temas. Primero una reunión de trabajo, luego no se nos vayan a colar ahí los, ya saben, ¿verdad? Y no, porque bueno, suele suceder. Pero veamos una ruta, como ustedes le llamaron, una ruta de las reformas, vámonos a los cómo. Una vez que sabemos en dónde estamos plantadas, qué parte de la historia nos falta, en el qué, pero cómo urgen los cómo, adelante, yo me comprometo a abrir esos espacios. Tenemos a un buen aliado, muchas aliadas y aliados en la Comisión del Trabajo en el Senado. Tenemos a Patti, tenemos a Napoleón, tenemos a Germán, tenemos a muchos compañeros y compañeras. En Morena, sobre todo, yo hablo por mi grupo parlamentario, creo que podemos avanzar mucho y me comprometo a que abramos este espacio con mucho gusto. Sentémonos ustedes y yo a ver cómo planeamos un seminario, un parlamento abierto, una reunión de trabajo, qué temas está tocando este estudio, esta investigación, que no están siendo abordados, y vayamos a las causas. La causa va a ser el patriarcado, y de eso no tengo ninguna duda, se los juro, pero vámonos a más. Por ejemplo, es que en las juntas no hay esto. Miren, yo de capacitación y especialización nos vamos a morir, pero tenemos que seguirle dando. En eso no tengo ninguna duda. Entonces, sigámosle dando, pero yo tengo mucha esperanza en las generaciones jóvenes y en los de hasta arriba. Tenemos que ir haciéndole así, miren, así. Porque si nos vamos de arriba para abajo y esto sigue igual, nunca sirve. Si nos vamos de abajo para arriba y arriba no cambia, no sirve. Tenemos que ir haciendo esto, cerrando brechas en el tema de la capacitación y la especialización. Y cuando les hablan gente clave, ahí sí se cuadran. Ahí sí se cuadran. ¿A qué me refiero? Pues que si les habla, por ejemplo, voy a poner el Corte de Justicia de la Nación, ahí es otra cosa. Si les habla el director de la Facultad de Derecho, también agarran la onda. Por eso hay que aprender de los feminismos esto. Algunas decimos, yo no voy a la negociación porque yo me enojo. Yo no voy a la capacitación porque yo me enojo. Yo renuncié a las capacitaciones porque tenía ganas de decir, ¿cómo me estás diciendo eso? Bueno, renuncié. Después ya aprendí a las negociaciones, ahora soy re buena negociadora, fíjense, pero hay que aprender. Entonces yo sí creo que vámonos a los cómo. Las invito a Leida, Inés, Rosario, Dafne y Andrea. Sentémonos y diseñemos una ruta de trabajo en el legislativo para ir abonando más a esto. Y estoy a sus órdenes. Me tengo que salir. Les mando un beso y un abrazo.
tomamos la palabra. Yo también rápidamente, entonces. Sí, gracias, Malú. Te vamos a contactar, claro que sí, en el año que viene. Gracias. Adelante, Aleida. Pues eso, decirle a la senadora Malú que hay varios comos ya que hemos estado trabajando, entonces nos podemos sentar a irlo afinando cada vez más, ¿no? Colectivamente, como hemos estado haciéndolo pues, durante décadas, digamos, en términos como de representación de los que han estado antes, ahora los que hemos estado en los últimos años y demás. Yo creo que cuando hicieron la pregunta de qué es lo primero, me parece que son las dos vías, o sea, no soltar ninguna vía, seguir profundizando las reformas para afinar por dónde las garantías, por dónde los instrumentos jurídicos, la instrumentación jurídica, pues el andamiaje jurídico, pero seguir con establecer alianzas también con la Secretaría del Trabajo, con otras instancias o instituciones laborales para que la parte de la capacitación sea muy seria también. O sea, yo sé que se ha estado haciendo siempre, o sea, que tienen décadas haciendo esto y que es cansado, pero se están buscando y se siguen buscando nuevas estrategias pedagógicas para que eso se asiente, ¿no? O sea, para que la comprensión de las nuevas normatividades de los derechos de las mujeres y del cambio en el orden de género laboral también tenga que avanzar, o sea, se transforme de verdad, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay varios cómo, ahora hay que decir cuándo. Ahora tenemos que establecer los cuándos. Pero gracias a todas y felicidades. El 2021, Aleida, seguramente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca la palabra a las autoras para que hagan un cierre de esta actividad. Yo invito a todos y a todas quienes nos escuchan que bajen el documento, ahí está la liga, y que promocionen el documento. El documento es una herramienta, ya se ha dicho, y nos puede dar muchas luces por dónde avanzar. Bueno, autoras, ¿quién inicia? Bueno, inicio yo ahora. Yo creo que en esta pregunta faltó un actor más. Sin duda tiene que estar la ley, tiene que estar quienes operan esa ley, pero también quienes somos sujetos de esa ley. Y ninguno es antes o después. Tenemos que estar todo el tiempo conociendo las reformas. A mí me sorprende muchísimo cómo como ciudadanía, como trabajadoras y trabajadores, desconocemos prácticamente en totalidad los derechos que se han conseguido en la actualidad. Así que no es solo de las autoridades, que sin duda tienen un deber y una responsabilidad muy clara, sino que también de nosotras como trabajadoras y trabajadores. Y ahí algo que ya señalaba Leticia es que, y también Malú, hay un conflicto de valores, así lo nombra Ana Rubio y creo que es una de las mejores maneras de explicarlo, porque aunque la ley ahora habla de que el trabajo digno implica la no discriminación y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, quienes operan lo hacen desde la discriminación y lo hacen desde la desigualdad. Entonces ahí hay un choque permanente que se va a remontar sin duda, estamos ya en primera llamada a misa, pero se va a remontar sin duda con capacitación, y ahí coincido con Aleida, se tiene que hacer una revisión a profundidad de cómo se está dando la capacitación y cómo se está evaluando la capacitación que se da, pero por otro lado también se va a tener que dar exigiendo rendición de cuentas y sancionando a las autoridades que no quieren cumplir. Creo que lo han pedido a gritos, ¿no? Mientras no hay un límite, van a seguir, porque es parte de los privilegios, es parte de este orden de desigualdad en el que las autoridades, los sindicatos, las patronales también sacan un beneficio. Así que, bueno, pues usemos la ley, pero para eso hay que conocerla, ¿no? Y hay que saber utilizarla. Yo siempre digo, México parte de la estructura racista, clasista,
sexista, etcétera, se sustenta en un desacreditar y casi un orgullo de desconocer lo jurídico. Bueno, no va a haber igualdad sin ciudadanía, ¿verdad? Y es una igualdad dentro del Estado de Derecho y de la democracia. Así que no se trata de hacerse expertos, se trata de construir realmente pues, un sueño que llevamos siglos buscando. Y solo quiero decir que Brenda también hizo una pregunta que dice de qué manera se puede visibilizar estos temas laborales y de violencia entre los estudiantes de nuestro país. Pues eso, las universidades tienen una deuda muy, muy profunda con los derechos humanos y con la perspectiva de género. Y pues yo creo que justo pensamos también estos documentos para ir haciendo ahí cuña y claro, como nosotras, como Aleida, como Dafne y todas las demás, pues aprendemos esto por nuestro interés, casi a costa de lo que las universidades todavía enseñan. Y bueno, pues hay que seguir hasta que se incorpore y sea parte de la currícula básica y oficial. Nada más. Gracias. Dafne, por favor. Pues gracias por esta invitación de trabajar junto con Andrea. Yo estoy muy ansiosa de ver los resultados de los primeros juicios que tenemos, porque estas resoluciones que en el momento que se tengan que dar a conocer, pues nos van a permitir volver a estudiar para ver de nueva cuenta cuáles pueden ser las aportaciones que podamos ofrecer para ir mejorando toda la legislación. Muy bien, gracias Dafne. Voy a pedirle a Rosario Ortiz si nos acompaña para que haga también un cierre de la actividad, que nos comente qué planes tiene la Red de Mujeres Sindicalistas. Chayo, por favor. Sí. Pues realmente compartir con todas ustedes estas reflexiones es recapitular lo que todas en nuestros espacios, tanto las abogadas en el litigio, que implica la construcción del argumento jurídico para decirle a los impartidores y a las impartidoras de justicia que el tema de la violencia y la discriminación en el mundo del trabajo es un tema que atenta contra los derechos humanos. Y decir esta frase implica ver sus expresiones de ellos y de ellas como los impartidores de justicia, ¿de qué hablan? ¿No? ¿Cómo articula los derechos humanos si eso se ve solamente en la parte penal, pero no tienen construido, como comentamos, que los derechos humanos, el trabajo es parte de ellos, es un elemento que tenemos que trabajar para incorporarlo, porque en la construcción de los derechos humanos el trabajo quedó fuera. Y es hasta reciente, mediados del siglo, a finales del siglo pasado y todo lo que llevamos de en que las trabajadoras, las académicas y las abogadas feministas empezamos a colocar este planteamiento, esta parte de decir derechos humanos laborales. Y todavía decir derechos humanos laborales, hay quien te dice, no, son derechos humanos y laborales. O sea que siempre hay el punto y aparte para colocar el tema laboral. Y todo lo que comentaron mis compañeras a nivel de construir todo un pensamiento machista, un pensamiento corporativo, que también está ahí entrelazado en el mundo del trabajo y de revertirlo. Cuando Dafne dice que ya tienen sus primeros juicios preparados o ya presentados, pues ellas han trabajado justo toda esta reinterpretación de la norma como la tenemos ahora, que le falta mucho todavía por tener en la parte procesal. Se quedó muy detenido esta reforma del 219 en la parte procesal y es lo que tenemos que profundizar, porque mientras no podamos allegar un mecanismo en donde el formulario de la trabajadora para demandar
un despido por embarazo, un despido por violencia laboral, que no sea el formato, que diga día, hora y, ¿cómo ponen? Es día, hora y hechos, es otra palabra. Y cuando uno lee las demandas, ¿qué es? Perdón. Cuando uno lee las demandas, cuando te dicen es que en tal hora, tal día se hizo esto. Y cuando uno le pregunta a los impartidores de justicia, oye, pero es que el contexto, que era lo que decía Andrea, el contexto para que haya discriminación, para que haya violencia, es más allá de decir que la redacción formal de un formato que está ahí colocado. Incluso tenemos que abonar a cambiar esos formatos para interponer una demanda laboral en el marco de esta mirada que estamos discutiendo y reflexionando ahora. Y bueno, la red tiene proyectos que coinciden con lo que se ha trabajado en este equipo de compañeras especialistas con sus diferentes estudios y trabajo directo, como es la parte de las abogadas, de estar en la parte procesal, es muy importante, pero también creo que entre la capacitación y romper ese esquema tradicional en que los y las abogadas están formadas desde la academia, de construir también el derecho laboral y darle al derecho laboral ese enfoque, esa perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Para la red son dos temas centrales que se tienen que incorporar, la perspectiva de género y derechos humanos. Por eso en la reforma del 2019 peleamos mucho que los próximos funcionarios conciliadores tienen que tener esa capacitación. Y avanzaríamos mucho si todos los que están contratando o los que se están reactualizando tienen que cubrir esos dos requisitos para empezar a deconstruir ese derecho tan formal que hoy nos rige para atender la nueva problemática, los nuevos derechos de las trabajadoras. Y bueno, pues la red tiene tareas muy grandes que coincidimos con las compañeras y pues ya tenemos la apertura con Malú y efectivamente en el Senado hay otras senadoras que nos van a poder acompañar y entonces abrir nuevamente este debate, pero no solamente en la parte legislativa, ¿cómo hacemos para que las mujeres que viven la violencia y la discriminación en el mundo del trabajo tomen la decisión de demandar, tomen la decisión de irse a conciliar y si tengo un problema de violencia no voy a conciliar porque así dice la ley, me voy directamente a emplazar un juicio con los nuevos procedimientos que están colocados. Bueno, entonces pues tenemos muchas tareas, muchas aliadas, me da mucho gusto trabajar con este equipo de compañeras tan comprometidas como nosotras y creo que por eso hemos hecho esa buena vibra de trabajo y esperemos que las tareas que se desprenden de estos conversatorios, más las agendas que tenemos, las podamos empujar para que las mujeres en el mundo del trabajo, tanto formal como en el informal, porque tenemos todavía otro pendiente, que son todas aquellas millones de mujeres trabajadoras que están en el trabajo informal, que quiere decir un trabajo que está colocado en un contrato, pero que no tiene las prestaciones, en fin, todas estas figuras. No quiero abrir mucho esta parte, pero también tenemos presente la red de mujeres sindicalistas el tema de las trabajadoras que están en condiciones de contratación lesivas a sus derechos y a su dignidad, y también por ahí tenemos que trabajar y es otra de las tareas pendientes y esperemos poderlo colocar junto con este grupo de compañeras que estamos compartiendo todas estas reflexiones y son las tareas que tenemos en un futuro inmediato, ni siquiera es para mucho tiempo. Tenemos un 2021 muy lleno de tareas, se están aprobando leyes sobre teletrabajo, leyes sobre subcontratación y hemos logrado colocar algunos puntos relacionados con los derechos de las trabajadoras, pero son tan genéricos que pues están y ojalá queden, pero la tarea siguiente será aterrizarlos. Pues esas son las tareas, compañeras, y
pues seguiremos en esta ruta de trabajo buscando coincidencias y temas de esta magnitud que implica reivindicar y garantizar los derechos humanos laborales, humanos laborales para las trabajadoras de este país. Gracias. Gracias, Rosario. Bueno, me queda cerrar esta actividad agradeciendo a todas las comentaristas, a las dos autoras, invitando a todos y a todas a que puedan leer el documento. Es un documento breve, no es un documento, digamos, de una gran enciclopedia que nos va a llevar muchos días leerlo. No, este documento se hizo muy práctico, es un documento de difusión y con un lenguaje que podemos comprender fácilmente las personas que no nos encontramos con estos tecnicismos que muchas veces los abogados y las abogadas son las expertas, pero no es el caso, aunque Dafne y Andrea lo son dos abogadas, ellas tienen una facilidad para expresar, para que nosotras comprendamos. Solamente quiero decir, porque es importante que lo sepan, está la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de estos temas de discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral. La vamos a presentar en el año que viene, estamos buscando las aliadas, ya comprometimos a Malú. Y bueno, esto es producto de un esfuerzo de la Red de Mujeres Sindicalistas con la Fundación CNA, hoy Fundación Laudes, a quien Rosario se ha encargado de informar y comentarnos y agradecer. Y entonces, dado que no lo comentó, yo lo comento, que es una cooperación, son 6 temas, 6 iniciativas, 6 documentos. Este es el quinto que presentamos en cooperación con la Fundación Friedrich Ebert para poder hacer este debate, a quien también agradecemos muchísimo esta cooperación con la Red de Mujeres Sindicalistas. Yo lo planteo desde la Fundación Ebert, es para nosotros una muy buena experiencia en la Fundación haber hecho este esfuerzo en el cual pudimos coincidir y encontrar este esfuerzo para que conozcamos, difundamos estos materiales que, como dije, son materiales pequeños, que se leen fácil, que son prácticos y que nos lleva sin duda a una acción, a un trabajo que no se quede solo en la reflexión, nos lleva sin duda a plantearnos un programa de acción. Pues muchísimas gracias, agradezco a Andrea Medina, a Dafne Peña, a Leida Hernández, Rosario Ortiz, a Malú, que se ha ido, Leticia Bonifaz, y a cada uno y a cada una de las participantes. No nos dejen solas y solos. El próximo martes, que es 15 de diciembre, tenemos la última presentación sobre el tema de la inspección laboral en México. Entonces, acompáñennos, por favor, y nuevamente reitero, bajen de esta liga que hemos puesto en el chat el documento, léanlo, promociónenlo. Es una herramienta para nuestro trabajo cotidiano. Así que todos invitados, y una vez más, muchas gracias a todas y a todos por esta tarde que nos han regalado. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.